En el complejo universo de la experiencia humana, la conciencia ocupa un lugar central y fascinante. Durante siglos, ha sido objeto de reflexión para filósofos, místicos y pensadores de diversas tradiciones, quienes han buscado comprender su papel en nuestra percepción de la realidad y en la forma en que interactuamos con el mundo. Sin embargo, debido a que el campo de energía de la conciencia es invisible y no lineal, su estudio fue históricamente relegado a un segundo plano, considerado poco importante por la comunidad científica. No fue sino hasta las últimas décadas que avances en la física cuántica, como el principio de indeterminación de Heisenberg y el experimento de la doble ranura, comenzaron a abrir nuevas puertas en esta investigación. Estos descubrimientos han demostrado que la simple observación puede influir en el resultado de un experimento, revelando así el poder de la conciencia en la creación de la realidad. Debido a estos cambios, el sujeto de la conciencia misma, así como la intención, han comenzado a formar parte de una discusión e investigación científica más amplia. Así que quédate con nosotros hasta el final, para descubrir cómo los distintos niveles de conciencia no solo reflejan nuestra evolución personal, sino que también determinan cómo interpretamos la vida, las relaciones y el propósito que buscamos como seres humanos. La conciencia puede definirse como la facultad o característica del ser humano que le permite conocerse a sí mismo y descubrir las leyes que rigen el universo y la vida. Gracias a ella, podemos verificar la verdad y transformar las creencias falsas en comprensión. La conciencia también puede ser entendida como el campo akáshico en donde se almacena toda nuestra información y en el que todos estamos conectados. Una cualidad única de la conciencia, en el sentido del término inglés consciousness, es el autoconocimiento, mediante el cual surge una capacidad única de saber, awareness. Sin esa cualidad, un ser humano es, pero paradójicamente no sabe qué es, a diferencia del cociente intelectual que se mantiene relativamente constante desde el nacimiento. El nivel de conciencia puede expandirse como consecuencia de factores favorables como la influencia de maestros espirituales y el trabajo individual consciente. Estos factores impactan la biología del cerebro y su química, sugiriendo que la conciencia tiene un efecto profundo en nuestras elecciones y comportamientos. Como señala David Hawkins, psiquiatra, científico y místico especializado en el estudio de la conciencia, la mente tiene poco control sobre el contenido de la programación, lo que indica que, aunque somos responsables de nuestras acciones, también somos a menudo víctimas de nuestras propias limitaciones mentales. Desde cada nivel de conciencia, se tiene una visión diferente de lo que es real y lo que es importante. Cada nivel tiene sus propios ideales y percepción de valor. Los niveles de conciencia no guardan relación directa con el cociente intelectual, sino más bien con la capacidad de distinguir la esencia de la apariencia. Esta distinción es clave para comprender cómo diferentes personas pueden interpretar la misma realidad de maneras opuestas, dependiendo del nivel de conciencia en el que operan. Cada nivel de conciencia representa un campo de energía predominante como consecuencia de su concordante campo de atracción, que actúa de manera similar a los campos magnéticos o gravitacionales. Se trata de campos de fuerza progresiva y aquellos que representan un grado de energía por encima de un cierto nivel de conciencia, como el nivel 200 en la escala de Hawkins o el nivel tercero medio en el modelo de Gerardo Schmedling, filósofo y místico, atraen aquello que es positivo, verdadero, amoroso y vital y repelen lo negativo. En contraste, los niveles por debajo de ese límite tienden a repeler lo positivo y atraer lo negativo, lo falso y lo destructivo. Estos campos de energía, que hasta ahora no habían sido detectados, dominan e influyen en todas las decisiones humanas de manera profunda. Afectan el comportamiento, la percepción, la cultura, la religión, las relaciones y la capacidad de comprensión de la realidad, así como el rango de capacidades emocionales y los tipos de tentaciones que experimentamos.
Es crucial resaltar la gran limitación de comprensión que se presenta en los niveles inferiores de conciencia, lo cual puede compararse con la dificultad de enseñar cálculos avanzados a niños pequeños o a personas con deficiencias educativas o intelectuales. Por ejemplo, ser agradable puede parecer normal para las personas que operan por encima de cierto nivel de conciencia. Sin embargo, para aquellos en niveles inferiores, puede considerarse una debilidad, casi un insulto, y por lo tanto ineficaz como forma de comunicación. Por lo tanto, desde cada nivel de conciencia se tiene una visión diferente de la vida y de lo realmente importante, así como también sus propios ideales y percepción de valor. La estructura de la mente humana se compara a menudo con una computadora, donde el hardware representa la estructura física del cerebro y el contenido se asemeja al software que opera en él. En este contexto, es posible afirmar que la mente tiene poco control sobre el contenido de la programación, lo que lleva a la paradoja de que el ser humano es a la vez responsable y autor de sus acciones, pero también inocente de las limitaciones que su programación puede imponerle. Es importante tener en cuenta que el esfuerzo espiritual y la intención modifican la función cerebral y la fisiología del cuerpo. Ambos contribuyen a establecer un área específica para la información espiritual, situada en la corteza prefrontal derecha del cerebro y en lo que se ha denominado el cerebro etéreo. Esta evidencia sugiere que la alineación con el propósito de la fuente universal no solo aumenta la función cerebral, sino que también potencia la capacidad mental para discernir la verdadera esencia de la realidad. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿cuál es el propósito de nuestra vida en este mundo? Depende principalmente del nivel de conciencia y de la fisiología del cerebro. En general, se observa que cuanto mayor es el nivel de conciencia, mayor es la capacidad de discernir la verdad, la esencia y la realidad de la ilusión, la falsedad y las percepciones erróneas. En resumen, el mundo subjetivo de la experiencia es consecuencia del nivel de conciencia que surge del interior de las personas y es independiente de los acontecimientos externos. Por lo tanto, es imposible determinar con exactitud la verdadera realidad del mundo, porque solo se experimenta tal como es percibido. Cuando se ve desde niveles más altos de conciencia, el mundo es perfecto tal como es, ya que ofrece todas las oportunidades y posibilidades para el crecimiento evolutivo de nuestra alma. Desde este punto de vista, todo lo que sucede es perfecto y necesario para este propósito, y la única opción válida es la alineación con él. La escala de David R. Hawkins es un sistema que asigna valores numéricos a los diferentes niveles de conciencia, reflejando la energía predominante en cada uno. Hawkins establece que, a niveles superiores de 200, se observa una atracción hacia lo positivo y un rechazo a lo negativo. Este nivel, que representa integridad y valentía, se convierte en un punto de inflexión donde las actitudes y pensamientos positivos comienzan a prevalecer y las personas se sienten más capaces de actuar con coraje y rectitud. A medida que se asciende en la escala, se observa que las vidas de aquellos que calibran por encima de este nivel están dedicadas a causas más elevadas, a la búsqueda de la verdad, el servicio y la compasión. En los niveles por debajo de 200, el primer impulso es la supervivencia personal. En esta zona inferior de la escala prevalece la desesperanza, la depresión y se carece de motivación. Los niveles de miedo, 100, e ira, 150, son caracterizados por impulsos egocéntricos que surgen del instinto irracional, y en estos niveles no se encuentra el sentido a la vida. Ya en el nivel del orgullo, 175, el instinto de supervivencia puede ampliarse comprendiendo también la supervivencia de los demás. Cuando uno cruza la demarcación entre la influencia negativa y positiva, que es el nivel del coraje 200, el bienestar de los demás se convierte en algo cada vez más importante. Y en la parte superior de la escala, en el nivel 500 en adelante, la felicidad de los demás emerge como la fuerza motivadora. Según Hawkins, la mayoría de las personas utilizan sus experiencias de vida para elaborar y expresar pequeñas variaciones sobre el nivel de conciencia prevalente en su nacimiento. Es raro que una persona se mueva por encima de su nivel de energía.
Esto resulta más fácil de entender si se comprende que lo que define el nivel de cada cual es la motivación, el propósito y la intención. La motivación procede del significado o sentido, lo cual es una expresión del contexto individual. Por lo tanto, podríamos decir que el éxito está delimitado por nuestro contexto, que cuando está correspondientemente alineado con la motivación, determina el poder relativo de cada individuo. Sin embargo, es posible dar saltos positivos repentinos, aumentando incluso cientos de puntos. Si uno es capaz de escapar de la atracción egocéntrica de los campos atractores de los niveles sub-200, eligiendo conscientemente un enfoque amable, cariñoso, sincero y de perdón, y realizando eventualmente actos de caridad hacia uno mismo y hacia los demás, sin lugar a dudas puede lograr ascender a los niveles más altos. Incluso así, para ello es necesaria una gran fuerza de voluntad. Por otro lado, la escala de Schmetling también proporciona un marco para comprender los niveles de conciencia. Schmetling sugiere que cualquier clasificación puede ser subdividida y mejorada. Él establece 4 grandes niveles de conciencia que se corresponden con la población humana actual. El nivel 2 se asocia con la violencia física, violencia sexual, el crimen y la disfunción de la sociedad. Aunque solo el 25% de la humanidad opera en este nivel, esos pocos hacen mucho ruido, causan la mayor parte de los problemas y siempre protagonizan los noticieros. Es el nivel de la ley del más fuerte y de la ley del talión ojo por ojo y diente por diente, de las guerras y la lucha por el poder, provocando la mayor parte de los problemas y tragedias sociales. En este nivel prevalece el conflicto y los gobiernos son dictatoriales o autoritarios. El nivel 3, donde se encuentra la mayoría de la humanidad, aproximadamente un 70% de la población, se caracteriza por la búsqueda de beneficios personales y la competencia. Las personas todavía operan con el aliciente de un beneficio personal y su núcleo familiar. El enfoque va dirigido al dinero, relaciones, poder, juguetes, entretenimiento, sexo y placer de los sentidos. Los individuos creen en la competencia, rivalidad y el éxito, y dedican su vida principalmente a la consecución de estos objetivos. Las normas y leyes están codificadas y se hacen cumplir por la fuerza bajo el imperio del dinero, el individualismo y la lucha dentro de la libre competencia. Las características de este nivel son la discusión de opiniones diferentes, la reflexión y la democracia para resolverlas. Ya se ha trascendido en parte la violencia física, y los conflictos se resuelven con acuerdos o en los juzgados. Los sistemas de gobierno son democráticos, pero siguen siendo violentos porque son el gobierno de la mayoría frente a la minoría. Se intenta elegir la sabiduría, pero todavía no se reconoce fácilmente, y las mentes no distinguen con claridad la esencia de las apariencias. Mientras que el nivel 4, que corresponde a niveles más altos en la escala de Schmetling, la intención y motivación cambia de obtener a servir. Comienza a aparecer la comprensión del orden del universo. En este nivel, el individuo está más lleno y tiene menos deseo o necesidad de obtener del mundo externo. Se da un cambio de polaridad, comprendiendo que en vez de luchar contra el mundo, se debe trabajar en sí mismo. En todas estas escalas de niveles de conciencia hay una direccionalidad. En general, la evolución avanza siempre hacia niveles más poderosos. Así que, aunque puede ocurrir que la personalidad retroceda, no lo hace el archivo de conciencia, ya que es incorruptible. Entonces, al individuo recuperar su energía vital, se asegura la dirección ascendente en la evolución del alma. Así que el camino hacia los niveles más elevados de conciencia es un largo viaje de transformación personal. Y al darnos cuenta de que una de las características del ego es condicionarnos en una realidad donde el contenido es lo primordial, el alma nos enfoca en lo importante que es el contexto, purificando así nuestro filtro mental, permitiendo usar nuestra mente de una manera más adecuada. En consecuencia, cada individuo tiene la capacidad de acelerar este proceso a través de la intención, el estudio y el servicio. La felicidad, la paz y la armonía son posibles cuando se elige conscientemente un contexto de pensamiento que fomente el crecimiento y la conexión con los demás. La comprensión de que nuestra percepción limita nuestra experiencia nos impulsa a expandir ese contexto,
viviendo desde el alma, comprendiendo las leyes que rigen el universo y permitiendo así que el amor guíe nuestras vidas. Hasta la próxima entrega de Árbol Interior, amigos, donde nuestra sabiduría interna se nutre de la experiencia de la ciencia, la filosofía y la espiritualidad.